Génesis capítulo 32, Génesis capítulo 32, y vamos a tener ahí de los versículos 1 al 21. Les invito a estar de pie, por favor, para leer esta porción de la Escritura, Génesis 32, del 1 al 21. Y vamos a leer, alternando la lectura, versículo 1, ustedes me acompañan en el versículo 2, y así vamos a estar leyendo hasta que el versículo 21 lo leamos juntos. Con toda su atención, hermanos, si está en el pasaje, síganme en el primero y acompáñenme a partir de ahí alternando. Dice la Escritura: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis, mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias, que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó lo que le vino a la mano, un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a su siervo cada manada por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién es? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto haréis a Esaú cuando le hallareis. Y diereis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Padre, gracias por tener a bien el hablarnos esta mañana. Y ahora, Señor, rogamos que nuestro corazón sea receptivo a tu palabra, que podamos ser llenos con el consejo de tu voluntad y hallar la fortaleza, Señor, la motivación y el gozo al haber escuchado tu voz. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Para un pasado carnal, un presente espiritual. Esa es la versión corta del mensaje, un título corto. Para un pasado carnal, un presente espiritual. Pensé inicialmente en ponerle algo más completo:
entre un pasado carnal y un futuro celestial se requiere un presente espiritual, solo que se entendería mejor y se recordaría si lo dejamos con el título anterior. Y así lo vamos a dejar, solo para una comprensión menciono esto. El título es Para un pasado carnal, un presente espiritual. Eso es lo que vemos en la vida de Jacob, hermanos, en este pasaje. Eso es lo que encontramos cuando recordamos de dónde viene Jacob. Ustedes recordarán los mensajes anteriores, cómo ha terminado un ciclo en la vida de Jacob después de haber estado con su tío Labán por más de 20 años trabajando, y ha terminado aquel periodo de la vida de Jacob. Ha salido de una forma que también le ha causado conflictos con las hijas de su tío Labán, con su suegro, y esa relación que no acaba de cuajar, que no acaba de estar bien, y acaban de tener un último encuentro, por lo menos por un buen rato, sobre el conflicto que siempre han tenido Jacob y Labán. Y parece que ha quedado en el pasado, parece que ha cerrado por ahora. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestra mayor atadura en el progreso de nuestra vida cristiana son nuestros propios pecados pasados, o son los recuerdos de nuestros errores en el pasado? Eso es lo que ha estado pasando a Jacob, y lo va a enfrentar nuevamente. No tiene un pasado muy bonito que digamos, no tiene una etiqueta muy loable que digamos, no ha sido caracterizado por un hombre realmente íntegro. Jacob ha pasado más de 20 años lejos de su hermano, de sus padres, de su familia de sangre directa, y ha estado con su tío Labán. Y aquella ocasión, cuando salió por primera vez de casa de su madre con un consejo que no estaba del todo bien, rumbo a la casa de su tío Labán, es otro que el que estamos viendo ahora. Ha pasado mucho tiempo, hermanos, pero en aquella ocasión, si usted recuerda, era un Jacob muy independiente, era un Jacob muy confiado en sí mismo, muy descansado en sus propias actitudes y sabiduría y su propia prudencia. Pero vemos, hermanos, que a pesar de todas estas cosas, Dios nunca lo ha dejado. Ya pasó mucho tiempo después de eso, pero Dios nunca lo ha abandonado. Dios siempre estuvo con él. Y hubo tiempos en los que él pensó, como nosotros pensamos cuando nos encontramos en situaciones de esas, que tal vez Dios lo había abandonado, que tal vez Dios lo estaba castigando por sus pecados, por su conciencia que le recordaba lo que había hecho con su hermano y con su padre. Por lo menos seguro que hubo momentos donde él pensó que Dios se había distanciado de él, pero al revisar la trayectoria de las Escrituras, en el relato de su vida, podemos estar seguros que Dios nunca dejó a Jacob. Y hermanos, en el carácter de Dios tampoco nunca le dejará a usted. Nunca me dejará a mí. Porque Dios no abandona a sus hijos. Dios no da marcha atrás a sus promesas. Y ahora Jacob está en una nueva etapa, de regreso a su familia directa. Acaba de cerrar un capítulo de su vida con su tío Labán. Por un momento puede respirar alivio profundo, pero solo por un momento. Porque ha dejado una etapa que había lidiado por muchos años atrás. Ahora ya no va a sentir ese abuso laboral, ese maltrato, esa esclavitud. Por fin estará con su familia, con sus hijos, con sus 2 esposas, sin la presencia de Labán. Pero hermanos, esto solamente es un cambio de escenario. El examen para la siguiente etapa está por comenzar. Y así es nuestra vida, hermanos. Así es la vida cristiana. Así es la travesía que tenemos en este mundo. Mientras Dios hace su plan y lleva a cabo su plan perfecto, tenemos nosotros un caminar, un andar en esta vida, donde estamos saliendo de un conflicto, de una prueba, y vamos a entrar en otra. Así va a ser repetidamente. La diferencia lo hará cómo enfrentamos cada situación difícil, cada prueba. Alguna ocasión, si a algunos les parece conocida esta frase, es de un sermón que prediqué hace algunos años atrás, pero me pareció que aquí encierra esa esencia en la vida de Jacob y en la vida de nosotros, y es la siguiente frase: el futuro es esperanza, el pasado es experiencia, el presente es la manera que enfrentamos la esperanza para convertirlo en experiencia. Jacob tuvo un pasado, un mal pasado.
y anhelaba un futuro, un buen futuro. Pero lo único que tiene en sus manos es el presente. Nada puede hacer directamente con su pasado y no puede tocar de forma directa su futuro. De la misma manera nosotros, hermanos, estamos en esa condición. Todos tenemos un pasado y muchas veces, y lo más seguro, es que es más malo que bueno. Y todos anhelamos un futuro y anhelamos un futuro bueno. Así que lo que tenemos que hacer, hermanos, es hacerle frente al presente espiritualmente. No hay otra cosa que hacer y Dios no nos pedirá otra cosa en este tiempo, en este momento, porque estamos viviendo el presente. Pero tendemos a irnos al pasado, tendemos a correr al futuro. Pero hermanos, necesitamos ocuparnos en el presente. No confíes en tu propia fidelidad o en la firmeza de tu voluntad, porque por más que te esfuerces, vas a tropezar. Alguna vez vas a fallar y el recuerdo de esa derrota siempre intentará desanimarte para que no vuelvas a empezar. No, mi hermano, no confíes en tu propia fidelidad. Porque Dios es fiel a su promesa, tú debes confiar en su fidelidad. Porque Dios es fiel a su promesa, tú debes confiar en su fidelidad. Por lo tanto, número 1, recorre tu camino de forma espiritual. Recuerda, el tema es para un pasado carnal, un presente espiritual. ¿Cómo se hace eso? Recorre tu camino de forma espiritual. Mira el pasaje cómo comienza en el primer y segundo versículo. En este punto, recorre tu camino de forma espiritual. Siguió Jacob su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Cuando Jacob salió de Canaán, usted recordará, rumbo a Mesopotamia, en la frontera de Canaán, dejando la tierra prometida que después pasó a ser historia y sigue siéndolo ahora, allí en esa frontera el Señor se le apareció a Jacob. Usted recordará esa escena que Jacob mismo bautizó como Betel, casa de Dios, porque los ángeles subían y descendían del cielo a la tierra por una escalera. Y Dios allí le dijo, hermanos, que Él estaría presente con Jacob y que lo traería de regreso y que nunca lo abandonaría. Génesis 28:15. Y ahora que está de regreso, muchos años después, va a recibir otra vez esa presencia celestial. En la misma frontera, hermanos. Eso es impresionante y nos deja un gran mensaje. De regreso otra vez el Señor va a presentarse con Jacob de esa manera sobrenatural en el ámbito espiritual. Usted notó el versículo 1, y siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. En esa misma frontera, hermanos, el Señor vuelve a aparecer a Jacob y le está recordando con esto que cuando él salió de la tierra prometida de Canaán, el Señor le dijo que estaría con él, y cuando él regresa otra vez, el Señor le aparece para recordarle que siempre estuvo con él. Hermano, cuando el Señor nos llama a ser sus hijos, cuando nos llamó a su reino, cuando nos hizo reyes y sacerdotes y nos comisionó en este mundo, nos prometió una patria celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero tenemos una travesía que cruzar aquí con un propósito para glorificar al Señor. Mientras tanto, el Señor nos dijo cuando nosotros fuimos comisionados, igual que Jacob en aquel tiempo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y un día de regreso a la patria, hermanos, ¿sabe quién va a salir a nuestro encuentro a recibirnos? Nuestro Señor. En esa frontera entre la vida y la muerte, entre la eternidad y lo temporal, nos saldrá al encuentro esa presencia celestial y nos va a decir: bienvenido a casa, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es nuestra tierra prometida. Ese es el regreso a casa. Y en este cuadro precioso encontramos que el Señor, estando con Jacob, nunca lo dejó, nunca lo abandonó y nunca lo va a abandonar. Y a nosotros, hermanos, de la misma manera será. Aunque nos encontremos en este mundo con gente que engaña, que abusa, que nos explota, con la tentación de hacer lo mismo con otros y a veces cayendo en lo mismo nosotros, el Señor nunca nos ha dejado. A pesar de esos errores, de esas fallas. Si es necesario, nos habrá disciplinado, pero Él no nos ha abandonado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta el fin de nuestros días.
Pero al final de cuentas podremos decir como el salmista escribía en el Salmo 23, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Pero mientras tanto, hermanos, la vida de este lado continúa y debemos vivirla espiritualmente. Ahora vemos a un Jacob bastante diferente. Ya tiene un proceso, ya tiene una transformación avanzada. Ya es más espiritual desde la última vez que lo vimos saliendo de casa de sus padres hacia su tío Labán. Ahora Dios ha trabajado con él por medio de las pruebas. Y ahora vamos a ver un viaje distinto en la manera en que él regresa. Ahora él sabe identificar la presencia de Dios a través de estos ángeles que él le manda. Él ha dicho, y dijo Jacob cuando los vio, ahora puede ver ese momento. Hermanos, el Señor se había presentado en Jacob cuando había salido de aquel lugar donde estaba su padre y su hermano, y se le había presentado el Señor. Pero usted recuerda que cuando él vio esa visión allá y le llamó Betel, y luego continúa su camino, parece como si no hubiera visto nunca al Señor. Recuerda que en ese viaje hicimos incluso la comparación del viaje del siervo de Abraham para encontrar esposa a Isaac, y vimos la comparación que mientras que el siervo había buscado todo el tiempo la dirección de Dios, Jacob no registra oración alguna. Jacob no había estado pensando y meditando en la voluntad de Dios en ese primer viaje, aunque había tenido un encuentro con Dios. Hermanos, a veces así somos. Venimos a la casa del Señor, Betel. El Señor se manifiesta, el Señor le habla, el Señor le da su promesa y decimos amén, gloria a Dios. Salimos de este lugar y como si Dios no existiera. Así nos pasa muchas veces de noche la presencia de Dios. Pero sabe, con el tiempo y en la gracia del Señor aprendemos. Y yo espero que usted está aprendiendo, hermanos, a discernir la presencia de Dios, a valorar la presencia de Dios, a aprender de los errores, de los pecados en la gracia de Dios. Y yo espero que se identifica con este nuevo Jacob. Un Jacob que ha madurado, que ahora puede discernir y puede ver la presencia de Dios. Y va a ver que a partir de este versículo 1 y 2, donde él tiene este encuentro con los ángeles y la presencia del Señor, no es el mismo ya. Va a ir en un creciente, espiritualmente hablando, en un creciente andar, avanzar, decidir. Ahora, él puede identificar la presencia divina. Ahora sabe interpretar el significado de la intervención de Dios. Note que él puso campamento de Dios es este. Él sabe discernir, él sabe dónde está Dios. Hermano, yo espero que usted y yo podemos discernir lo que Dios hace cuando Él se presenta. No se pierda el momento donde el Señor está hablando en la predicación, en el consejo, en los propios cantos. Cuando hay doctrina allí, hermanos, que cantamos, que pueda interpretar qué me está diciendo Dios a mí, qué está ocurriendo aquí, de qué se trata mi estancia delante de Dios aquí. Él llama por su nombre a la obra de Dios, él da lugar a la presencia de Dios. Dice que le puso por nombre Mahanaim, campamento de Dios. Él venía en 2 campamentos con su gente. Él iba a enfrentar un campamento, el de Esaú, su hermano. Pero una vez que él entiende lo que está ocurriendo ahí, él le da más importancia al campamento de Dios. Él pone por encima la presencia de Dios y dice, aquí lo que importa es que Dios está conmigo otra vez. Él siempre ha estado, pero lo puedo ver ahora. Y le da ese realce cuando explica, cuando queda registrado que Jacob dice campamento de Dios es este. Por lo tanto se llamará Mahanaim. Y ahora su andar, hermanos, la forma de enfrentar este presente es que está recorriendo su camino de forma espiritual. Se está ocupando ahora en las cosas espirituales, ahora está tomando en cuenta a Dios. Va usted a notar cómo ahora la vida es diferente para él, la manera de tomar sus decisiones. Yo le pregunto, ¿usted está viviendo su presente de forma espiritual? ¿O en alguna cosa está atado a su pasado? ¿O está ansioso por el futuro? Camina tu camino en forma espiritual. Porque Dios es fiel a sus promesas, tú debes confiar en su fidelidad. Número 2, no solo anda en tu camino de forma espiritual, pero refleja en tus conflictos al Padre Celestial. No solo recorre tu camino de forma espiritual, pero refleja en tus conflictos al Padre Celestial. Mire lo que va a ocurrir a continuación en el versículo 3.
Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán me he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Hay un conflicto aquí en la vida de Jacob. Hermanos, la vida está llena de conflictos. Constantemente vamos a enfrentar algún conflicto. Y esto realmente es un problema para Jacob, porque él ha estado pensando en este momento, yo estoy seguro que no solo en esos días de su viaje de regreso, por años tal vez él ha pensado: tengo cuentas pendientes que arreglar, tengo que enfrentar esa situación tarde que temprano. Quizá muchas veces eso retrasó su viaje, no lo sabemos, pero en su cabeza tiene ese pendiente. Hay conflictos que arreglar, hay conflictos que enfrentar. ¿Cómo vamos a enfrentar esos conflictos? Ahora él está pensando: y si mi hermano me mata, y si mi hermano no ha olvidado la ofensa, el agravio que le hice, y si está más fuerte ahora que yo, ¿y qué va a suceder? Y trae un conflicto que tiene que solucionar. Pero ¿sabe qué vemos aquí, hermanos, en este relato? Es que ahora él va a reflejar sus conflictos, en sus conflictos, el carácter del Padre Celestial. Nota esa palabra: y envió Jacob mensajeros. En otra versión, me parece que la Nueva Versión Internacional dice: entonces envió. Lo que está diciendo es que el resultado del encuentro con Dios, a él se le prende el foco. Él tiene una luz, él tiene una solución y dice: ya sé lo que tengo que hacer. Y ahora va a ser diferente que antes. Ahora no va a usar el engaño, no va a usar la astucia maligna y sacar ventaja de su hermano y salirse con la suya a su manera. Esta conexión que hay, y entonces envió Jacob, envió Jacob mensajeros, está conectando con la primera acción de haberse encontrado con Dios, con la reacción de él ante el conflicto. ¿Cómo le va a hacer? Ahora está influenciado por el carácter de Dios. Esta acción, hermanos, es resultado del efecto que tuvo el ejemplo que Dios le está poniendo a él. ¿Usted cree que Jacob no sabe quién es él, qué ha hecho antes y cómo Dios lo ha tratado? Y cuando él se da cuenta que el Dios todopoderoso, que el Dios soberano, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, lo visita, le importa, le da su lugar, lo bendice, tiene misericordia y está ahí con él, motivado con eso, ahora él va a reflejar ese carácter en el trato del conflicto con su hermano. Y esto es una idea que refleja el carácter de Dios. Esta forma es una manera en que lo hace habiendo puesto sus ojos en el Señor de una manera más íntegra, más responsable, de una manera de humildad. Incluso usted puede ver allí la actitud de Jacob. No parece el mismo Jacob que siempre saca ventaja. Ahora, en primer lugar, está reconociendo que tiene un temor. Está reconociendo y asumiendo que hay una responsabilidad. Y ahora está dispuesto a enfrentarla, pero de forma correcta. ¿Cómo pretendemos arreglar nosotros nuestros conflictos, hermanos, con otras personas, con los que nos han fallado y con los que hemos fallado? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué actitud lo hacemos? ¿Reconocemos nuestros errores con humildad? ¿Estamos dispuestos a restituir nuestra falta? ¿Estamos dispuestos a hablar de frente? ¿A sacrificar algo? ¿A ceder? ¿A dar? ¿A ser honestos? ¿A correr el riesgo por hacer lo correcto? ¿Sabe cuándo ocurre eso? Cuando hemos estado con Dios. Cuando hemos leído su palabra, cuando hemos pasado tiempo en oración, cuando no faltamos a la iglesia y entonces viene la situación en el trabajo para enfrentar una injusticia, para pedir perdón de un error que cometimos, para reconocer cuando hemos fallado, y lo vamos a hacer si estamos impregnados de la presencia de Dios con el carácter de Dios. Vamos a ser motivados a ser honestos, a ser transparentes, pero cuando no, vamos a ser el Jacob de antes, tratando de justificarnos, de sacar alguna ventaja, de negar lo que hicimos, de no enfrentar el problema, de evadirlo si es posible. Pero ya no es así, hermanos. Jacob ahora está enfrentando su presente de forma espiritual y lo ha hecho porque ahora está dando lugar a Dios. Su viaje es diferente. Ahora él está diciendo: voy a ir con mi hermano y voy a ir delante de él con una avanzada y voy a reconocer, le voy a enviar un mensaje que vea que no vengo en son de pleito, que vea que no vengo para abusar o quitarle algo. El Señor me ha dado suficiente.
Y ahora su actitud es diferente, hermano. Pero eso ocurre cuando hemos estado en la presencia del Señor. Pregunto, ¿te has dado cuenta de la presencia de Dios en tu vida? ¿Has percibido cómo Él está obrando todo este tiempo en tu vida? Porque lo ha estado haciendo, pero a veces no lo vemos. A veces no nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo. ¿Estás viendo esa constante actividad que Dios hace a tu alrededor? A veces somos tan ingratos, hermanos, que andamos corriendo de aquí para allá, de allá para acá, a veces con situaciones muy vanas, muy terrenales. Y no vemos la bendición constante de Dios, la presencia de Dios ahí en nuestras vidas. Y nos perdemos, hermanos. Y luego enfrentamos los conflictos de una forma mal, para luego lamentarlo. ¿Estás discerniendo la palabra de Dios, la presencia de Dios en tu vida? Si lo estás haciendo, hermano, eso te va a equipar para enfrentar el conflicto cualquiera que sea. El conflicto de Jacob era su hermano Esaú y las cuentas pendientes que había que arreglar. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tienes alguna cuenta pendiente que arreglar con tu esposo, con tu esposa? ¿Con algún compañero de tu trabajo? ¿Con alguno de tus hijos? ¿Con algún vecino? ¿Contigo mismo? Con Dios directamente y sabes que Dios te ha estado hablando constantemente y le ha sacado la vuelta. ¿Sabes cuándo va a suceder que tú reflejes el carácter de Dios a la hora de arreglar tus conflictos? Cuando tú estás saturado de la presencia de Dios. Cuando tú no faltas a la reunión donde el Señor cita. Porque Dios es fiel a su promesa, tú debes confiar en su fidelidad. Recorre tu camino de forma espiritual. Número 1, dijimos. Número 2. Refleja en tus conflictos al Padre Celestial. Y número 3, recurre a la oración en la angustia terrenal. Recurre a la oración en la angustia terrenal. Versículo 6, lee conmigo el versículo 6, por favor. Y nota lo que ocurre cuando él manda este mensaje a su hermano en una avanzada para calmar su ira. Y mira lo que regresan diciendo. Lee conmigo el versículo 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Hermano, ¿te ha pasado que cuando tú intentas hacer las cosas bien, tú empiezas un proceso correctamente, tú decides dar el paso de hacer las cosas como Dios manda, y el resultado no es el que tú esperas? Pareciera que te dan un revés. La noticia no es tan alentadora. Y eso, hermanos, que no fue tan claro todo el mensaje. O sea, nada más le están diciendo que ya encontraron a su hermano y que su hermano también viene en su encuentro y que trae 400 hombres. Con eso basta para ponerlo a temblar. No le han dicho que viene a enfrentarlo y que lo va a matar. No le han dicho eso, pero así es nuestra mente. Así es nuestra mente. Y mire cómo se conecta con el punto anterior. Nuestro pasado nos persigue. La conciencia nos acusa. Y tendemos a pensar lo negativo antes que cualquier otra cosa. Y él con eso dice, viene con 400 hombres y la mente empieza a dar vueltas. ¿Le ha pasado eso, hermano, que usted quisiera una respuesta más clara, no estar ahí como que, Señor, ya dime qué es? Pero nos deja en la incertidumbre. Ese diagnóstico médico que el doctor dice, pues mira, parece ahí como que hay algo. Pero la próxima semana te digo, vamos a ver qué es. Y uno dice, no, es esto, es aquello. Y no nos han dicho qué es, solo hay algo. Y la mente rápidamente va y empieza a pensar más allá de lo que en realidad hay. Se empieza a angustiar. Y a todos nos puede pasar eso. Mire lo que dice el versículo 7. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Hermanos, la reacción primaria que tenemos ante la angustia es actuar en nuestras propias fuerzas. Jacob, con todo y que es el nuevo Jacob y que ha aprendido y que está ahora caminando este camino de forma espiritual, ante la ola del temor que lo envuelve, reacciona en sus propias fuerzas. Es natural hasta cierto punto esto, hermanos. Vivimos en un cuerpo y en una mente caídos todavía, que nos hacen pensar más lo negativo que lo positivo. Así somos. Y eso no es lo que estoy tratando de resaltar, porque eso hasta cierto punto es normal. Pero sabe, hermano, hay una forma de escapar del temor. Hay una manera en que podemos librarnos de ese temor.
Cuando Jacob recibe esta respuesta dudosa de paz, no parece, él pensaba que, no, mi hermano me va a mandar decir que no hay problema, que ya se olvidó todo, ya, para que yo no esté angustiado. No, no le dice eso. A veces queremos escuchar nosotros con toda claridad la respuesta de lo que pedimos ya, porque si no la tenemos estamos en angustia. Y si hay angustia, entonces empezamos a movernos. Y eso es lo que está pasando con Jacob. ¿Cuántas veces ante esa noticia que recibió usted, que no le gustó, se altera, lo envuelve esa ola negra de temor y lo ciega y lo bloquea, lo intimida, lo paraliza y le habla a alguien, ayúdame, fíjate que pasó esto y no sé qué hacer y fíjate que ya me moví, ya estoy acá en tal parte y el que está de este lado le quiere decir, espérate hermano, tranquilo. No, es que lo que acaba de ocurrir yo no lo esperaba y es que mira, ya me moví, ya estoy en tal lugar y nos adelantamos, angustiados, accionamos, buscamos al hombre, buscamos a la persona, buscamos el préstamo, buscamos lo que pensamos que nos va a ayudar y de momento el miedo nos hace perder de vista a Dios. A Jacob le pasó, pero inmediatamente rectifica. Y mire, el punto se desprende de recurre a la oración en la angustia terrenal, versículo 9. Y mire qué hermoso, él recapacita, reacciona en medio de esa angustia. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él va en oración, se escapa del enemigo, del temor, de la angustia, del dolor, porque encuentra accesiblemente la puerta de la gracia, que está accesible para todos nosotros. Hermanos, qué hermoso es cuando nosotros podemos ir delante del Señor, en medio de esa angustia. No le juzgo por sentir temor, yo lo siento. No le juzgo por tener una reacción en nuestras propias fuerzas, yo las tengo, pero le animo, hermano, que recapacite inmediatamente, que recuerde que tenemos una puerta, entrada libre al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. El Señor nos ha prometido, clama a mí, yo te responderé. El Señor ha dicho que si pedimos, nos dará, que si buscamos, hallaremos, que al que toque se le abrirá, en el carácter del Dios dador al Hijo necesitado. No importa el conflicto en el que nos encontremos, la angustia que nos esté invadiendo, acuda al Señor, escápese del temor y dígale, Señor, aquí estoy. Y aquí está Jacob diciendo, Dios de mi padre Abraham, de Isaac, Jehová, que me dijiste. ¿Y sabe qué hace? Primero hace un clamor de la gloria de Dios, alaba el nombre del Señor y le llama por su nombre de fidelidad, Dios de mi padre Abraham y de Isaac. Está diciendo, Señor, que eres fiel, Señor, que no fallas, Señor, que nunca me dejaste, Señor, ahora aquí estoy necesitado de esa fortaleza tuya. Y cuando alabamos el nombre del Señor en esa oración, hermano, su presencia nos llena. Cuando venimos y le decimos, Señor Todopoderoso, y creemos aquello, Señor, que no me has dejado hasta hoy, Señor, que me libraste, y haga recuento de cuántas cosas lo ha librado. Señor, aquí estoy. Señor, que a pesar que te he fallado, aquí estoy. Y haga glorioso el nombre de Dios en la oración y verá cómo lo llena en su presencia. Y no solamente recurre a la oración en cuanto a clamar el nombre glorioso del Señor, pero también recuerda las promesas que Dios le dio en esa oración. Que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y que tú me dijiste que tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Cuando recuerda sus promesas en oración, hermano, lo va a inundar esa dosis de fe, porque son las palabras de Dios que un día sonaron en nuestro corazón y empieza a florecer dentro de nosotros esa convicción, esa fortaleza, pero viene de la oración. Recurra a la oración en el tiempo de la angustia. Clame al nombre del Señor, al nombre glorioso de Dios. Recuerde las promesas de Dios en oración. Reconozca su condición delante de Dios. A veces es el orgullo el que nos impide finalmente tomar esas promesas y salir de esa angustia en la propia oración. El orgullo no nos deja, pero dice Jacob, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Es más grande tu misericordia y tu verdad que yo, dice Jacob. Con todo y que mira lo que tengo, lo que me has dado, lo que he aprendido, lo que ahora soy, es más grande tu misericordia y tu verdad. Hermanos, es más grande la misericordia de Dios y más alta que mi pecado, dice la Escritura.
Cuando nosotros en oración somos conscientes de ellos, cuando venimos a clamar delante del Dios glorioso, a reclamar las promesas en el buen sentido, a recordar nuestra condición y decirle, Señor, yo no soy nada delante de ti, soy una miniatura, aquí estoy, Señor, y tengo miedo. Dice esas palabras Jacob, estoy temeroso, temo a mi hermano. En esta última instancia de la oración, lo que hace es que deja la causa en las manos del Señor. Líbrame ahora de la mano de mi hermano y de la mano de Esaú, porque le temo. Deje ahí su problema, deje ahí su temor, deje ahí su angustia. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de mí. Y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones. Necesitamos ir delante del Señor y enfrentar el conflicto cuando viene en oración. Porque Dios es fiel a su promesa, tú debes confiar en su fidelidad. Y por último, renuncia a lo material cuando está en riesgo lo espiritual. Mira el pasaje cómo termina del versículo 13 en adelante. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Renuncia a lo material cuando está en riesgo lo espiritual. Todo esto es resultado del encuentro con Dios, hermano, de estar siendo influenciado por la presencia de Dios. Y ahora, en última instancia, él dice, en ese plan que hace, basado en lo que Dios hace con él, dice él ahora, tengo que ir de frente con mi hermano, con integridad, con humildad, con verdad, y no me importa lo que tenga que dar. Hay algo más importante que las riquezas terrenales. Está la relación de mi hermano, está el testimonio del Señor, está su gloria, está su presencia reflejando en mi acción lo que voy a hacer. Y entonces dice que se le ocurre dar un presente. ¿Y qué presente? Notó la cantidad de ese pequeño presente para nada más hacer una avanzada de frente. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos. Él bien pudo haber dicho, pero pues me lo he ganado con tanto esfuerzo, tanto que le batallé a este hombre Labán y sus artimañas y ahora tengo que dar esto. Híjole, a ver, quítale un poquito a ese grupo y dale otras vacas menos sanas. Y no vemos que él escatima. Él dice, voy a darle a mi hermano un buen regalo. No voy a escatimar en los bienes que tengo para arreglar lo que es importante. Si tengo que ceder a lo material para arreglar lo espiritual, entre líneas este último cierre nos deja ver, hermanos, que lo que más importa es lo espiritual, es el plan de Dios, es hacer su voluntad, las relaciones interpersonales, el testimonio que damos del Señor y las cosas materiales, hermano, esas Dios las da y Dios las quita. Y si Dios nos las ha dado, dispóngalas para hacer las cosas espirituales, sobre hacerlas espirituales en lugar de las materiales. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y le dijo a sus siervos, digan, cada vez que se presenten, digan que detrás vengo yo. Lo más importante, hermano, no son las cosas que iba a recibir Esaú, era que éstas anunciaban la intención de paz, de bondad de su hermano Jacob. No son más importantes las cosas que las personas. Nosotros a veces usamos a las personas para llegar a las cosas. Jacob aquí nos está diciendo que hay que usar las cosas para llegar a las personas. Lo más importante es las personas. Debemos recordar, hermanos, que este actuar de Jacob para con su hermano es resultado de la visita de Dios. ¿Qué le ha negado Dios a Jacob? ¿Qué no le ha dado? ¿En qué forma ha escatimado? Y le pregunto a usted, y me hago la pregunta yo, ¿de qué manera el Señor nos ha limitado? ¿Cuántas cosas el Señor nos ha negado que realmente necesitemos? Ninguna. El Señor nos ha provisto, el Señor nos ha dado mucho más de lo que merecemos. El Señor siempre nos ha sostenido. El Señor siempre nos ha dado a manos llenas. Hermanos, la manera en que nosotros atendemos las cosas espirituales muchas veces se refleja en cómo tratamos las materiales. Y a veces retenemos y decimos, no, debe haber otra forma, no, mis ganados no me los toques, mis cabras no me las toques, no hombre, las camellas, no, de lo mejor le dio. En nuestros tiempos eso se refleja con claridad en la forma de diezmar, en la forma de ofrendar, en la promesa de fe, en la ayuda al que necesita, en darle a aquel que tiene una necesidad de momento. Cuando Dios nos ha dado, a veces se refleja en ello, hermano,
la importancia que tienen para nosotros las cosas materiales por encima de lo espiritual. Y son estas las que a veces terminan metiéndonos en conflictos con las personas. Y aquí lo que vemos, hermanos, es que Jacob dice, no, va por delante el regalo, el bien material. Y note que no está confiando en que eso es garantía. Eso es interesante. No está diciendo, con eso seguro mi hermano me tendrá que perdonar. Y si no me perdona, híjole, me va a doler por todo lo que le di. No está pensando en eso. Note, por favor, ahí en la última parte, el versículo 20. Versículo 20. Lea conmigo el 20, por favor. Todos juntos. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Él sabía que no era garantía, quizá le seré acepto, pero ¿qué importa lo que voy a dar? Eso no es nada si puedo tener el favor de mi hermano y la relación otra vez con él, y reflejar a mi Padre Celestial. ¿Qué importa? Voy a darlo, no importa si, ojalá que con estos ayude un poco a abrir el camino, pero si no, ni modo, no vale la pena. Voy a dar. Hermanos, de alguna forma esto revela la manera en que nosotros estamos viviendo nuestro presente, o espiritual, o atados en el pasado, o ansiosos por el futuro. Pero este punto final, hermanos, nos recuerda que debemos renunciar a lo material cuando está en riesgo lo espiritual. De esa manera, hermanos, estamos entonces nosotros enfrentando la vida que el Señor nos concede ahora, tal vez en una segunda oportunidad para muchos, para otros en la última que tendremos. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, pero hoy tenemos la oportunidad, hermanos, de vivir de forma espiritual. El Señor nos ha bendecido con tanto, de formas tan maravillosas, que por alguna razón a otros no les ha dado, a nosotros sí. ¿Qué hace con todo esto? ¿Cómo va a vivir delante del Señor? Recuerda, hermano, con lo que comenzamos, el pasado es experiencia, el futuro es esperanza, el presente es la manera en que enfrentamos el futuro para convertirlo en experiencia. No importa cómo ha sido su pasado, lo que importa es dónde va a concluir su futuro. Y si quieres vencer tu pasado carnal, debes mantener tu vida presente en una actitud espiritual. Si tú anhelas un futuro celestial, el resultado es que tú deseas vivir en el presente de una manera espiritual. ¿Cómo? Recorre tu camino de forma espiritual. Refleja en tus conflictos al Padre Celestial. Recurre a la oración en la angustia terrenal y renuncia a lo terrenal cuando está en riesgo lo espiritual. Porque Dios es fiel a su promesa. Tú debes confiar en su fidelidad. ¿En dónde está tu confianza? ¿En tus fuerzas? ¿En tu pasado? ¿En tu futuro? Hoy el Señor te está dando un regalo, la vida presente. Una provisión, su palabra suficiente. Y una motivación, la gloria, ya para nosotros existente. Recuerda esto, porque Dios es fiel a su promesa, tú debes confiar en su fidelidad. Padre, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a recordarlo. A veces confiamos en nuestra justicia, en nuestra disciplina. Y esas cosas nos hacen fallar muchas veces. Señor, solo tú eres digno, solo tú eres justo, solo tú eres fiel, perfecto. Señor, ayúdanos a depender de ello. Bendice a mis hermanos para que sigan intentando, para que sigan viviendo en un presente espiritual. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.